Estamos en la serie Aprendiendo a conocer a Dios, ¿ok? Y hoy vamos a tratar el tema número 14, y el tema número 14 le hemos titulado El Dios que libera, ¿ok? ¿Cuántos saben que nuestro Dios nos libera? ¿Sí o no? Pues vamos a aprender de eso. Yo les quiero pedir que vamos al texto base, Juan capítulo 8, versículo 36, por favor. El Dios que libera, tema número 14 de la serie Aprendiendo a conocer a Dios. Juan 8:36. Vamos a leer todos juntos ahí la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36. ¿Ok? Leemos juntos la palabra de Dios y dice así, hermanos. Dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una vez más, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor amado Jesucristo, te damos gracias por esa vida que nos has prestado, la salvación que nos has regalado, las fuerzas, la salud, las habilidades que nos prestas, Señor, con las cuales podemos desarrollar algún trabajo, Señor, y por medio de ese trabajo poder sostener los gastos de nuestro hogar, Señor. Gracias, Padre. Y en esta tarde venimos aquí, Señor, a aprender de tu palabra, a convivir con nuestros hermanos, a adorarte juntos, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que el corazón de mis hermanos que ya está preparado, Señor, para recibir tu palabra, Señor, me des el denuedo, la sabiduría para poder compartirla, Señor, y que juntos podamos aprender de ti, Señor. Ayúdanos porque necesitamos conocerte cada día más, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos: amén, hermanos. Bueno, hermanos, gracias a Dios ya hemos aprendido algunas cosas acerca del carácter de Dios, ¿verdad? Hemos aprendido que el Dios que hace discípulos, el Dios todopoderoso, el Dios que está en todas partes, el Dios que todo lo conoce, ¿verdad? El Dios de amor. Y hemos aprendido, hermanos, ¿verdad? Pero jamás va a llegar el momento que yo vaya a decir: oye, ya no tenemos algo que aprender de Dios. No, siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Ahora aprenderemos del Dios que libera, hermanos. ¿Y qué vamos a aprender? Bueno, ¿de qué nos libera Dios? Ahora, si ya somos cristianos, ¿de qué nos puede liberar Dios? ¿Es posible también estar en los caminos del Señor y no ser libres? Ahora también, el jugar con Dios nos puede llevar a salirnos de sus caminos. ¿Y cómo ser verdaderamente libres? Bueno, pues es de esto que hoy vamos a aprender, hermanos. ¿Quiere aprender del Dios que libera? Pues vamos a prestar mucha atención. Amén, hermanos. Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Y vamos a leer algunos versículos ahí para ver la idea que nuestro Señor Jesucristo quiso plasmar, ¿verdad? Cuando habló esto. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, vamos a leer ahí, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, fíjense, a los que ya habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Para que vean que este tema de la libertad, hermanos, es algo que nos hace falta a todos aprender. Ellos ya según sabían, pero no. Miren, entonces dice en el 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Bueno, entonces miren, vamos a ver como primer punto de qué nos libera Dios. ¿Okay? ¿De qué nos puede liberar Dios? Bueno, hermanos, primeramente,
Tenemos que entender que el Señor nos hace libres de la esclavitud del pecado. Nosotros ya lo hemos enseñado muchas veces, pero bueno, siempre tenemos que repetirlo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, Dios nos creó en santidad, nuestros padres, Adán y Eva, ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, sin pecado. ¿Qué pasó de ahí? Bueno, ellos pecaron, desobedecieron a Dios y de ahí el enemigo tenía la autoridad, el control total sobre la humanidad. Nosotros nacimos, todo el ser humano que nace después de Adán, nace con la esclavitud del pecado, ¿ok? Muy bien, entonces, primeramente, Dios nos quiere hacer libres ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Nadie puede ser libre de la esclavitud del pecado sin Cristo Jesús, ¿ok? Nadie va a llegar al cielo por buenas obras, nadie de eso, tiene que intervenir Jesús, ¿ok? ¿Cómo podemos ser libres? Bueno, al confesar nuestros pecados, hermano, pero no una confesión como la idea tradicional, ¿verdad? No, una confesión es como el Salmo, ¿verdad? Capítulo 51, cuando el rey David confiesa su pecado, ¿verdad? Así, Señor, perdóname, contra ti he pecado. A eso se llama una confesión de pecados, ¿verdad? Y también tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Así como Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, creer que Él es el Mesías. Muy bien. Y bueno, entender que solo Él nos puede salvar del pecado, ¿ok? Nadie más nos puede dar esa libertad, hermanos, solo Cristo. Nadie nos puede salvar, solamente Cristo, ¿ok? Eso es lo primero de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hace libres, ¿ok? Ahora, solo nos hace libre de eso, que eso es lo más importante, ¿verdad? Nuestra salvación, pero no solo eso, miren. Jesús, hermanos, nos libera también de muchas cosas más, ¿verdad? Acuérdense que venimos a Cristo, hermanos, con errores, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está mi esposa, bueno, ahí anda. Yo era bien corajudo, hermanos, ¿verdad? A veces me miran a mí, me miran a el pastor, que tiene cara de ángel, ¿verdad? Pero, ay, hermanos, ¿verdad? Era bien corajudo, hermanos. Yo me enojaba hasta porque respiraba. Era muy corajudo y muchas cosas, hermano. Ahora, ¿es corajudo? Sí, pero gracias a Dios, Él me controla, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Entonces, y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros venimos a Cristo y qué bueno fuera que, automáticamente, ¿verdad? Aunque hay personas que sí. ¿Usted conoce? Por ejemplo, hay un hermano en la iglesia, no voy a decir el nombre, no, obvio, pero el hermano, hay otro hermano en la iglesia que me dice, yo lo conocía. Y el hermano tenía un carácter bien fuerte, no bien feo, pero en cuanto se acercó a Cristo, al otro día ya era, o sea, pues cada quien, ¿verdad? Pero conmigo no fue así, no ha sido así. Entonces, como nosotros venimos con muchos pecados, etcétera, bueno, nuestro Señor Jesucristo también nos quiere hacer libres de eso. ¿A poco no es bueno Dios, hermano? No solamente nos rescata, nos perdona, pero también quiere transformar nuestro carácter, hermano. Y eso es bien hermoso, hermanos, porque yo pensaba que era imposible, era imposible cambiar mi manera de ser, pero con Cristo todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Entonces, bueno, Él nos quiere cambiar, nos quiere hacer libres de nuestras acciones que antes le ofendían a Él, hermano. Pero es imposible, hermanos, que nosotros cambiar sin Jesús. Por eso Jesús nos quiere hacer libres, hermanos. A veces pensamos que no tenemos remedio, hermanos, que nadie nos puede ayudar, que así somos y que así vamos a morir. Pero te tengo una excelente noticia, hermanos. Dios nos puede hacer libres, hermano, no solamente del pecado, también de nuestra manera de ser, hermanos. Y para eso vamos a ver dos ejemplos, hay muchos, ¿no? A dos hombres, hermanos. Uno era esclavo de su conducta, escuchen, y al final Dios lo hizo libre. Y otro se acercó para ser libre, pudo haber sido libre, pero él no quiso. Amén. Así que, hermano, nada es imposible para Dios. Él puede hacernos libres de todo y poder cambiar nuestra manera de ser. Pero también, hermanos, estar cerca de Dios, venir a la iglesia no es garantía de que seremos libres. Depende de algo más que solo el deseo, hermanos. ¿Ok? Así que vamos a ver estos dos ejemplos. Muy bien, entendimos el primer punto de qué nos hace libre Dios. ¿Ok?
El segundo punto, vamos a ver al primer hombre. Vamos a ver a Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? ¿Sí o no? El Papa. ¿Cuántos se acuerdan del Papa? No, no se crea, no era Papa. Y porque luego, ¿verdad? El primer ejemplo es Pedro. ¿Quién fue Pedro, hermanos? Bueno, ya conocemos, hemos hablado mucho de él, ¿verdad? Bueno, un discípulo a quien Jesús llamó. ¿Alguien tiene duda de eso? No, Jesús fue y lo llamó, lleno de pecado, ¿sí o no? ¿Cómo era Pedro? ¿Se acuerdan? Así éramos nosotros, hermanos. No había nada bueno en nosotros, pero el Señor, como conoce nuestro final, ¿verdad? Dice, yo me voy a encargar de él. Solamente Dios lo hace. ¿A quién le gustaría entrenar a alguien terco? A nadie, pero el Señor sí lo hace porque el poder radica en él, hermano. Muy bien. Entonces, mire, este discípulo, pues un pescador, ¿verdad? Que él escogió para que llevara su misión adelante. Lo escogió para que fuera un apóstol, ¿verdad? Alguien que enviara, un enviado, es lo que quiere decir la palabra apóstol, ¿verdad? Lo llamó estando como un pescador y Jesús le prometió hacerlo pescador de hombres. ¿Se acuerdan que nosotros ya lo hemos aprendido eso? Pero el apóstol Pedro era un discípulo verdadero, claro que sí, no hay duda de eso. Pero vamos a ver, hermanos, que hubo etapas de su vida donde si viviera en esta época, hasta yo dudaría que era cristiano verdadero. Por eso, hermano, nunca debemos de tachar el futuro de la gente observando su presente, porque la historia de esa persona todavía no se ha terminado. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza, hermanos, para cambiar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo Jesús lo hizo libre del pecado y de su conducta, que a veces no fue la más correcta. Mateo capítulo 26, versículo 31. Vamos a ver la conducta del apóstol Pedro. Mateo 26, 31. Está haciendo un poquito calor, no, soy yo. ¿Sí? ¿Aquí? ¿El tren? El tren. ¿Es este? Ah, muy bien. A ver si no salgo volando aquí. Muy bien, ¿ok? Bueno, Mateo 26, 31. Ahora me dio frío. No, sí. Ok, Mateo 26, 31. Vamos a leer la palabra. Muy bien, dice. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Fíjense, esta era una profecía, o sea, algo que nadie podía decir no va a ser. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño, ¿qué? Serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Escuchen esto, hermano, es que a veces nos hace falta leer un poquito más la Biblia para darnos cuenta que hay esperanza, hermano. Si el Señor lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, vamos a Mateo 26, pero vamos al versículo 69. Ahí más adelantito, ¿no? Mateo 26, 69. ¿Ok? Y vamos a leer ahí. Dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, es decir, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora acompáñame a Juan, por favor, capítulo 18. El Evangelio según San Juan 18, 10.
El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10. Vamos a leer la palabra y dice: entonces Simón Pedro, fíjense hermanos, o sea, estamos narrando varias etapas de la vida de Pedro para que lo pueda conocer un poquito más, Fíjense lo que pasó. Juan 18, 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía ¿qué? Una espada, la desenvainó, o sea, la sacó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, es decir, el proceso que Dios tiene para mí no lo voy a cumplir, tú me vas a salvar de él, ¿verdad? Ahora acompáñenme a un Pedro diferente ya, Ya habían pasado unos añitos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. ¿Ok? Estamos viendo todo esto porque ahorita voy a aplicar todo esto ahí, amén, pero quiero que veamos esto. O sea, miren esa etapa como estaba Pedro y miren aquí ya, hermanos, años después. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y vamos a leer ahí el versículo 6, del 6 al 10. Vamos a leer ahí al 11 está bien. Muy bien, ¿estamos ahí? Ok, dice la palabra de Dios. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Se da cuenta? Ahí ya reconocía que los tiempos perfectos eran de Dios, no de Él. En aquel momento Jesús le dijo: mira, Satanás nos va a zarandear. Pero Pedro decía: no, hombre, estás mal. Aquí, mira, ya reconocí su soberanía. ¿Sí me entienden? Fíjense, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Fíjense, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Primero, cuando el Señor Jesucristo le dijo: mira, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Él dijo: a mí Satanás me hace los mandados. A mí no me hace nada. Mira, yo voy a estar para... Y aquí se da cuenta cómo ya reconoce que el enemigo sí tiene poder, ¿verdad? Y que verdaderamente el enemigo anda buscando la debilidad. En pocas palabras, Pedro está diciendo: híjole, yo ignoré el poder del enemigo y por eso me dio una zarandeada. ¿Se da cuenta? Aquí ya vemos un Pedro más maduro. ¿Sí lo nota? Ahora en el versículo 9, fíjense. Al cual, es decir, al enemigo, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se da cuenta cómo ya conocía el carácter de Dios? Y termina en el 11, dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta del apóstol Pedro, estos versículos, es como que él está narrando lo que él había pasado. No, bueno, pues al principio yo tuve confianza en mí mismo, pero cuando aprendí de Él, el Dios de toda gracia, Él, aunque yo padecí un poco de tiempo, Él mismo me ha ido perfeccionando, me ha ido afirmando, me ha ido fortaleciendo y me sigue estableciendo. ¿Se da cuenta cómo ese Pedro ya era diferente? ¿Ok? Ahora vamos a aplicar todo eso, hermanos. Bueno, queridos hermanos, la vida del apóstol Pedro es de gran ánimo para nuestras vidas. Pedro, hermanos, un hombre de mal carácter. Si usted tiene mal carácter, no le llegaba ni a los pies. O a ver, hermano Malaquías, ayúdenme a esculcarlos a ver si traen una espada aquí. ¿Verdad que no traen espada? En el corta uñas una. Hermanos, o sea, imagínense, hermanos. Claro, obviamente, en ese tiempo, acuérdense que ellos eran pescadores, y, o sea, se entiende, ¿no? Pero, bueno, no tiene nada malo que traigas algo para defenderte. Pero, ¿qué pasó cuando se encontró a Malco?
Ahora, ¿usted cree, escuche esto, hermanos, ¿usted cree que Pedro le agarró la oreja a Malco? ¡Ay! Nomás eso. ¿Usted cree que pasó eso? Hermanos, no. Pedro le quería mochar la cabeza, o sea, era una reacción para proteger a su Señor. Malco, acuérdense, un soldado romano entrenado en el combate, pues alcanzó a sacar un poquito, yo creo que estaba medio orejón como yo, y les quitó la de Furcio. ¿No se acuerdan de Furcio? Bonito orejón. Pero Pedro no le quería cortar la oreja, Pedro le quería cortar la cabeza. ¿Está entendiendo? Sin embargo, pues el soldado alcanzó a esquivar, hermanos, ¿verdad? Bueno, eso vemos ahí. Ahora, en la otra situación que nosotros miramos, Pedro le dijo: Jesús, tú estás equivocado. O sea, los demás te van a traicionar, pero yo no. Pues bueno, podemos ver cómo sí, él lo abandonó también. Hermanos, por favor, seamos sinceros. Si Pedro viviera en este tiempo y tú conocieras el testimonio de Pedro, tú ni a tu casa lo dejarás entrar. Dice: no, este no es cristiano. Oye, y otra vez le preguntaron a él que si era cristiano, y él dijo: no, yo ni conozco a Jesús. ¿Está entendiendo eso, hermano? O sea, usted dijera: uy, este hermano negó al Señor. No, este no es hermano. Pero, hermano, no hay que precipitarnos, ¿verdad? No, si viviera en esta época, nadie pensaría que era cristiano. Bueno, sin embargo, ya sabemos la historia. Jesús trató con él, lo formó y terminó siendo un hombre fiel, hermano. Hermanos, así, queridos hermanos, si tú luchas con tu carácter y aún hay áreas que no reflejan la luz de Jesús, Dios no hace acepción de personas. Si lo hizo con Pedro, lo hará con nosotros, hermanos. Solo que es lo que tenemos que hacer: querer ser libres, obedecerle. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Pues el Señor quiere también hacernos libres, hermanos. Amén. Muy bien. Vamos a ver la otra cara de la moneda, hermanos. Vamos a ver el discípulo que no quiso ser libre. Vamos a ver, yo sé que ya cada rato traemos a Judas, ¿verdad? Ya hasta le suman los oídos ahí. Pero hoy no vamos a hablar de Judas. Vamos a hablar de Demas. ¿Cuántos conocen a Demas? Un discípulo del apóstol Pablo. Vamos ahí, hermanos. Demas, el discípulo que no quiso ser libre. Filemón, solamente tiene un capítulo 1, versículo 22 al 25. Filemón 1, 22 al 25. Okay. Es una carta muy pequeña, tiene mucha enseñanza, hermano, también esa carta, ¿no? Pero Filemón 1, 22. Cuando llegue ahí me dice un amén. Muy bien. Filemón dice ahí 1:22. Dice: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿verdad? Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, y lo que dice ahí, ¿quién? Demas y Lucas, mis qué. Pregunta: ¿Demas era colaborador de Pablo, sí o no? Okay. Ahora en el 25 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora acompáñenme a Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses capítulo 4, 14. Porque muchos dicen: no, Demas no era. Hermano, no tenemos que juzgar así tan ligero, hermano. En serio. Si este hombre aparece en la Biblia y es por algo, así que hay que aprender de eso. Colosenses capítulo 4, versículo 14, hermanos, ¿ok? Muy bien, ¿estamos ahí? Colosenses 4, 14, ok. Dice: os saluda, ¿quién? Lucas, el médico amado. ¿Y quién? Demas. Otra vez, hermano, Demas. Ahora vamos a ver qué pasó. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9.
Estamos viendo que Demas era colaborador de Pablo, ¿verdad? Que andaba con él en las misiones. O sea, así era. No piense que no. Pero vamos a ver qué pasó. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. ¿Ok? Yo me espero, hermano, no se preocupe, ¿eh? Al cabo, me faltan 2 horas de predicación, no se preocupe. Segunda de Timoteo 4:9. Eso le va a ayudar a usted ahí a que aprenda a barajear bien la Biblia, ¿verdad? Pero igual, ahí ponemos el versículo. Fíjate lo que dice ahí, segunda de Timoteo 4:9. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí, hermano? Dice, el apóstol Pablo dice, procura venir pronto a verme, hablando a Timoteo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me ha pasado? Porque Demas me ha desamparado. ¿Cuál fue el motivo? Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Quién era Demas, hermanos? Un servidor del apóstol Pablo. Hermanos, ahora, ¿quién fue este servidor? Pues aquí lo leímos, fue un colaborador del apóstol Pablo, hermanos. Escuchen esto. Alguien que Pablo consideraba una ayuda para el ministerio, hermanos. El ministerio que Pablo estaba ejerciendo. Y, hermano, quiero que entienda que a Pablo no cualquiera le llenaba el ojo, hermano. Pablo era un misionero, era un pastor, era un apóstol, alguien que enviaba, o sea, no era alguien que lo engañaban fácilmente. Miren, ¿por qué? Porque miren lo que pasó en una ocasión, hermano. Que Pablo no le decía así a cualquiera. Fíjense, acompáñenme al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36. Y vamos a ver ahí, porque quiero que usted entienda que a Pablo no le jugaron el dedo en la boca. No. Demas no era, ¿verdad? Alguien que engañaba a Pablo, no, hermanos. Pablo tenía un carácter fuerte, sabio, que no se dejaba engañar. Vamos a ver ahí, Hechos capítulo 15, versículo 36. Hermanos, Hechos capítulo 15, versículo 36. Está después de Hechos capítulo 15, versículo 35, ¿verdad? Hechos 15, 36. Muy bien. Ok. Y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjense, no solo iban a ir a un lugar, iban a ir a varios. Así que para que vean la clase de servidores que eran ellos. Y Bernabé, fíjense, Bernabé quería llevarse consigo a Juan, ¿verdad? Que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, Juan Marcos. Escuchen esto, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, ¿por qué? Al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hermanos, una vez más, quiero que notemos pues a Pablo, hermanos. No cualquiera lo engañaba. Aquí este joven Marcos en una ocasión, pues los había abandonado en Panfilia, ¿verdad? Había abandonado la obra del ministerio y Pablo ya no quería que Marcos estuviera en el mismo equipo, ¿verdad? Y lo quiero resaltar, hermanos. Aquí Demas era un hombre que había llenado las expectativas de Pablo, un colaborador, hermanos, un verdadero colaborador, alguien que tenía la confianza de Pablo. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Por qué Demas no dejó que Jesús lo liberara verdaderamente? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Bueno, aquí lo que nos dice, hermanos, es que Demas amó más al mundo. Y este es un buen ejemplo, hermano, para que nosotros podamos entender que no todo el que viene a la iglesia es garantía de que sea libre.
Demas estaba con Pablo, iba con él, fue con él, era un colaborador, pero nunca verdaderamente se dejó ser libre por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, miren, Demas tenía un buen ejemplo, hermanos. El apóstol Pablo era un hombre, hermanos, fiel al Señor Jesucristo, dedicado al ministerio, ¿verdad? Enseñaba las enseñanzas de Jesús, hermano. Pero Demas jamás dejó que la palabra de Dios cambiara sus deseos. Como leímos, ¿verdad? La palabra Demas desamparó a Pablo, hermanos, se lo dejó solo. ¿Por qué? ¿Cómo dice la palabra? Porque amó más al mundo que los caminos de Dios. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? No es suficiente, hermanos, venir a la iglesia. No es suficiente que la iglesia sea de sana doctrina, que tengamos buenos ejemplos de hombres piadosos, que sigan las enseñanzas de Jesús. Nada de eso nos hará libres, hermanos, si no entregamos nuestro corazón delante de Dios, si no somos sinceros, hermanos. Si estamos en los caminos de Dios, pero como Demas, o sea, con deseos escondidos, ¿verdad? Que son contrarios a los de Dios, jamás seremos libres, hermanos. Demas estaba en los caminos de Dios, pero seguía coqueteándole al mundo. ¿Está entendiendo? Venía a la iglesia, pero seguía viendo videos de Chalino Sánchez, para que me entiendan. Venía a la iglesia, pero pasaba por ahí una muchacha o un muchacho y aleluya, volteaba a verlos. Deseaba algunas cosas del mundo. Hermano, él fantaseaba en su corazón con el pecado y tanto jugó con el pecado Demas que un día, hermanos, rindió sus deseos. Que un día sus deseos lo conquistaron y fue tanto su deseo que dejó al Señor Jesucristo a la obra por irse a Tesalónica, es decir, por irse a un lugar lleno de pecado, a satisfacer sus deseos, hermanos. ¿Saben por qué Demas se fue? Porque ahí estaba su corazón. ¿Se acuerdan lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra? Donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Ahí estará el corazón. Hermano, Demas ya no quiso seguir a Pablo y a las cosas de Dios, porque el pecado era lo que Demas amaba. Así que, querido hermano, el ser libre depende de nuestra obediencia a Dios, no de estar únicamente en los caminos de Dios. Depende de una rendición de nuestros deseos. Hermanos, si tus anhelos y deseos no están centrados en Cristo y en su palabra, corres el riesgo que tarde que temprano esos deseos te hagan salir de los caminos de Dios, hermano. Y que jamás experimentes esa libertad que Cristo nos ofrece. Del pecado primeramente, ¿verdad? Es decir, de la salvación de nuestras almas, pero también de nuestra conducta, hermanos. Ahora vamos a ir al último punto, hermano. Señor, quiero ser libre de verdad. Diga conmigo, Señor, quiero ser libre de verdad. Entonces, ¿cómo podemos ser libres, hermanos? Si ya hemos recibido la salvación de Dios, ya somos hijos de Dios, ahora, ¿cómo ser libre de nuestras conductas? ¿Qué hacer, hermanos, para no abandonar los caminos de Dios como lo hizo Demas? Pues vamos a ver lo que la Biblia nos aconseja. Una vez más, vamos allí a Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 32. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Muy bien, vamos a ver ahí. Dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿quién es la verdad? Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a ver ahí lo que dice la palabra, dice la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y lo que dice? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, hermanos, Jesús es la verdad, es decir, es la única verdad. Así que, conociendo a Jesús, quien es Él, hermano,
¿verdad? Conocer qué le agrada a Él, qué le molesta a Él. Así, conociéndolo, hermanos, podemos dejar a un lado toda acción que no sea correcta ante sus ojos. ¿Y qué pasará, hermanos, si aprendemos a conocer a Jesús? ¿Qué va a pasar si lo conocemos a Jesús a través de su palabra y le pedimos que nos haga libres de nuestras malas acciones, de nuestras malas conductas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a pasar, hermano? Bueno, escuchen esto, como Jesús es Dios y tiene todo el poder, ¿qué va a pasar? Vamos ahí a Juan capítulo 8, versículo 36, hermano. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice la bendita palabra de Dios, Juan 8, 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Querido hermano, seremos libres. ¿De qué? De nuestras conductas que ofenden a Dios. Hermano, ¿quieres dejar tu odio, tu rencor, tu mal carácter, tu inconstancia? Es decir, que a veces estás bien, a veces estás mal. ¿Quieres ser libre de todo eso, querido hermano? Pues hoy puede ser el día en que Dios obre en ti para otorgarte esa libertad. ¿Y sabes cómo Dios hace esto? Bueno, vamos a ver su palabra. Vamos ahí a Gálatas, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Vamos a ver cómo esto es posible, hermanos. Gálatas capítulo 12, Gálatas capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Gálatas 5, 12 y 13. ¿Ok? Vamos a ver ahí, hermanos. Vamos a ver cómo Él nos libera. Muy bien, dice, estad pues firmes en la libertad, escuchen, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Queridos hermanos, desde el momento que recibimos la salvación de nuestras almas, recibimos la capacidad de ser libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Es decir, hermanos, el pecado ya no nos puede obligar. Antes no teníamos opción, era lo que hacíamos, pero ahora ya no. Ahora el pecado no es nuestro amo, ahora nuestro amo es Jesús. Gracias a Dios, hermano, ahora somos libres. ¿Pero para qué, hermanos? Para vivir en obediencia a Cristo. Antes no podíamos, ahora sí, queridos hermanos. Pero si tú ya recibiste a Cristo y aún sigues esclavo de algún pecado, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué te puede pasar, hermano? Bueno, si tú verdaderamente ya veniste a Cristo y sigues esclavo al pecado, puedes acercarte a Dios y le dices, Señor, ayúdame, Señor. He pecado, Señor. El pecado me ha controlado porque yo le he dado la autoridad. Acuérdate, el pecado ya no es tu amo. Tú puedes hablar con Dios y Señor, perdóname, he cedido, he fallado, he bajado la guardia. Perdóname, Señor, por no valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, donde me diste la libertad para poder vivir en obediencia. Ayúdame, Señor, ya no quiero vivir más en esclavitud. Y perdóname. Y escúchame, hermano, si en verdad estás dispuesto a soltar, que es lo más importante, a soltar aquello de lo que te has hecho esclavo, puede ser muchas cosas, el dinero, otra persona que no sea tu esposa, un trabajo, un pasatiempo, todo aquello que se interponga entre obedecer a Dios o fallarle. Si en verdad quieres ser libre, gracias a Cristo, tú puedes hacerlo en obediencia y confiando en el Señor Jesucristo. Solamente necesitamos fortalecernos en Dios, hermanos, y renunciar al pecado. Así es que, ¿cómo puedes experimentar la libertad en Cristo, hermanos? Hablando de nuestra conducta. ¿Cómo? Conociendo, hermanos, que ya no somos esclavos. El pecado ya no nos puede dominar. Vamos a fallar.
Pero tenemos que entender esto, hermano, para poder fortalecernos y poder experimentar esa libertad, para poder obedecer a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Cuántos quieren ser libres verdaderamente? ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Pues ese es el Dios que libera, hermanos. Quien es el único que puede darte la libertad. ¿Amén? ¿Aprendimos? Pues vamos a terminar, hermanos. Vamos a la conclusión y aplicación. Hermano, solo Dios puede darnos la libertad para caminar en santidad. Solo Dios puede darnos la libertad que el enemigo nos robó por desobediencia. Solo Cristo conquistó el pecado a través de su victoria en la cruz. Por eso, hermanos, por eso solo Él puede darnos esa libertad. Hermano, no es por venir a la iglesia, no es por aprender la palabra de Dios únicamente, es por obedecer lo que la Biblia nos dice. Pero claro que debemos de conocer, hermanos, quién es el único que nos puede dar libertad y cómo, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la victoria, hermanos. Nadie más, solo Él, hermanos. Solo Él nos da la libertad de la esclavitud del pecado y también de la libertad de nuestra conducta, hermano. Hermano, si tú estás luchando en contra del pecado, si hay un área en tu vida que Cristo no ha conquistado, hoy es el día que en obediencia y sinceridad puedes venir a Él. Para que Él te dé fuerzas, hermano, para que seas libre de todo aquello que te aparte de agradar a Dios. Solo Jesús, hermanos, nos hará libres de verdad. ¿Quieres ser libre de verdad, hermanos? Pues vamos a pedirle a Dios, hermanos. Ya aprendimos la teoría, ya aprendimos cómo hacerlo, hermanos. Ya no tenemos excusa. Ahora vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que nos ayude, hermanos. Amén. Así que cierra tus ojos y una vez vamos a entonar esa alabanza de Señor, vengo ante ti, hermanos, para que Él nos fortalezca una vez más. Amén. Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, aquí estoy en esta tarde. Gracias por el poder conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de la victoria en la cruz del Calvario ya no soy esclavo del pecado. Gracias porque me has hecho libre, Señor, libre de la obediencia al pecado. Gracias porque el pecado ya no es mi amo, Señor, pero aún siguen esas áreas en mi vida, Señor. Aún te sigo fallando, Señor, aún sigo confiando en mí mismo, aún sigo luchando con mi carácter, Señor. Señor, fortaléceme, Señor. Quiero conocerte más, conocer al único que me puede hacer libre de verdad. Señor, ayúdame a caminar en esa libertad que tú destinaste para mí, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos aquí en Algodones, para que entiendan que no están solos, que el pecado no los puede dominar, que tú existes en esa cruz del Calvario para darnos la libertad, Señor. Yo oro para que mis hermanos se acerquen a ti en oración, reconociendo que han fallado, pero que tienen alguien que los pueda ayudar, que los haga libres de cualquier esclavitud al pecado, de cualquier conducta, para que podamos vivir en esa libertad, la libertad para obedecerte, para amarte, Señor. Y Señor, fortalece a mis hermanos, fortaléceme a mí, porque no queremos ser esclavos del pecado, queremos ser esclavos de ti por amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque no se